Se te oye. Ahora sí sigue. Bueno, buenos días. La verdad que se hace un poco difícil en un escenario tan grande y con personalidades tan importantes como ustedes el poder decir algo en poco más de 10 minutos. Ahí está el reloj. Para poder contarles algo, ¿no? Es decir, ahí hablábamos entre bastidores de que estamos hablando de humanidad y estamos yendo a modelo tweet, ¿no? De expresiones muy cortas, muy intensas y muy rápidas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, pensar también va de esto, ¿no? Y de sintetizar y de poder expresar aquello que estamos haciendo, o sobre todo sobre cómo estamos contribuyendo a esta parte tan importante, como decía el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos antes, al de dudar, ¿no? De dudar y como decía también Fernando ahora en su vídeo, a pensar, ¿no? Y cómo, sobre todo, esto de las humanidades es una actitud. Desde la Fundación Ortega Marañón lo que estamos haciendo como institución de pensamiento, de diálogo, de investigación y sobre todo también de creación de contenidos. Es decir, no podemos ser solamente una institución en la que nos dediquemos a reproducir aquello que ha sido el pasado, sino fundamentalmente a construir lo que es el nuevo futuro. Y la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. El liderarlo a través del pensamiento, el conocimiento y sobre todo de algo muy importante, que también lo decía Fernando en su vídeo, la parte humana, es decir, la parte que constituimos cada uno de nosotros y nosotras y de cómo somos capaces de, a través del diálogo, construir ese nuevo espacio y esa nueva idea. Desde la Fundación estamos trabajando mucho en el ámbito de las nuevas narrativas. Josep Ramoneda tiene un vídeo fantástico de unos seminarios que hizo sobre utopías y distopías, ¿no? Y de cómo las distopías se están comiendo a las utopías. Las distopías, sin duda alguna, es aquello que nos mueve, entre todos vienen unos marcianos desde más allá, entonces todos nos unimos y trabajamos para ese fin, ¿no? Sin embargo, las utopías nos llevan a que unos hacen unas cosas bien y otros no hacen otras cosas bien, y que por lo tanto tenemos que construir esas utopías. Y además, como dice también Javier Gomá, los utópicos solo son considerados de ilusos, ¿no? De que esos que como no tienen conocimiento, que no saben lo que va pasando, pues eso es iluso, ¿no? O ese buenismo. Al contrario de todo ello, yo creo que la cultura, sin duda alguna, el pensamiento, el humanismo, lo que nos hace fundamentalmente es entender que somos aquello que somos esencialmente, humanos, y que lo que necesitamos es construir juntos, trabajar juntos. Yuval en el libro Sapiens habla de que los grandes avances en la humanidad han venido fundamentalmente cuando se han producido dos encuentros. Una, que teníamos un objetivo común y dos, que trabajábamos juntos. Yo en mi vida lo he vivido en distintas ocasiones y hemos visto cómo cuando tenemos un objetivo común y trabajamos juntos, somos imparables como humanidad. El laboratorio de ideas en el que estamos construyendo tiene esa base fundamentalmente. Tiene que ser la base del diálogo, del pensamiento, del anticipar qué cuestiones están pasando y cómo construimos a través de una visión holística y sin duda alguna perder nuestros valores fundamentales y, como decía Fernando Savater, esa actitud de entender que el humanismo es una manera de entender y de hacer y de construir la sociedad que tiene que venir. El futuro no está decidido, el futuro lo construimos en nosotros y obviamente es verdad que vivimos en una situación muy compleja donde la crisis, estamos viviendo una crisis permanente, ya no es solamente una crisis individual, hemos pasado de una financiera, económica, social, institucional, sanitaria, de la energía y ahora incluso de la geopolítica, ¿no? Si se dan cuenta, estamos viviendo una crisis global que lo que necesita, sin duda alguna, es pensamiento. El de trabajar, el de mirar hacia atrás, pero sobre todo mirar hacia adelante, el construir hacia el futuro sin perder de vista cuál es el papel de la humanidad, de los humanos, de la inteligencia, del pensamiento, en esta era artificial que estamos inaugurando con el ChatGPT, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pensar significa además dialogar, escuchar, atender, generar nuevos espacios y sobre todo desde la Fundación lo que hacemos es esto, generar en ese laboratorio de ideas que se llamará, ya les anticipo, temas de nuestro tiempo, atendiendo a uno de los libros, de los grandes libros de Ortega, que este año hace 100 años que se escribió, lo que hacemos es trabajar desde el diálogo, reflexionando junto con distintas personas hacia dónde y sobre todo qué cosas estamos haciendo. Y además, sobre todo, algo muy importante, conectando el conocimiento. Fíjense, vivimos en una sociedad que cada vez está más fragmentada en todos los ámbitos, las instituciones cada vez son más fragmentadas y el concejal de tráfico no sabe lo que hace el de economía y el de economía sí que lo sabe todo. Eso sí que es verdad, discúlpenme, ese no es el mejor ejemplo porque el de economía es el que lo sabe todo.
Me van a disculpar porque estamos en un sábado y esto creo que hay que hacerlo un poco más lúdico. Una vez estando con un concejal de Economía, de Hacienda, me decía, mira, un concejal de Hacienda solo tiene dos objetivos. Uno, darte poco dinero y dos, evitar que te lo gastes. ¿Vale? Así es como funcionan las instituciones y he trabajado en 3 instituciones distintas. Bueno, pues en ese mundo fragmentado, incluso en la universidad nos pasa, es decir, antes había solamente una ingeniería y ahora si cogen cualquier universidad hay como 200 ingenierías muy especializadas. Lo que se trata es de conectar el conocimiento. Una de nuestras labores, es decir, hemos creado 8 verticales sobre las que estamos trabajando, que se fundamentan sin duda alguna en lo cuales son nuestros valores, donde podemos aportar, donde somos buenos, para que juntos trabajemos en que esos 8 valores, esas 8 verticales, esas 8 ideas que van desde el pensamiento, la democracia, género, narrativas, vanguardias, sostenibilidad, educación, cultura, al final veamos cómo se conectan en los distintos ámbitos. Pongo un ejemplo muy práctico. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Yo no lo sé. Es decir, nuestra primera reacción va a ser ir contra la inteligencia artificial porque está sustituyendo. José María Lasalle es mucho más caótico, no diríamos, mucho más negativo, diciendo que estamos llegando al fin del mundo con la inteligencia artificial, que además hemos creado nosotros. No se lo crean, yo espero que no sea así. Pero claro, esto afecta a la democracia, a las nuevas narrativas, a las vanguardias, a la sostenibilidad, pero además también conecta entre ellas. Esto yo creo que es la parte importante que en el laboratorio queremos hacer, el de trabajar e interconectar cómo la democracia, el género y la sostenibilidad están conectadas, cómo estamos trabajando sin duda alguna en que las nuevas narrativas generen nuevos modelos de gobernanza, pero además también en una visión de un mundo geopolítico mucho más amplio. Hablamos del nuevo contrato social. Desde mi punto de vista, el contrato social tiene que ser ya un contrato social global. Estamos en un mundo global, donde todo se ha globalizado, como dice Nerarity, fundamentalmente lo malo, pero lo que no hemos conseguido globalizar es la ciudadanía, ese concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía significa, sin duda alguna, cómo empoderamos a las personas a través del pensamiento, a través de la razón, y como se decía también antes Mariano, de cómo damos luz a esa razón para generar ese conocimiento y esas nuevas ideas que tienen que ser las que lideren el futuro. El liderazgo del futuro no puede ser solo tecnológico. Sin duda alguna no es volver hacia atrás. Sin duda alguna significa cómo aprovechamos esa tecnología para construir a través del pensamiento y a través de lo que también decía Fernando Savater, lo humano, lo colectivo. Esa manera de entender y de saber que juntos somos más fuertes. Esto parece un eslogan, pero es una realidad. Les meto una cuña. La Agenda 2030, en la cual yo he trabajado durante muchos años, nos permite tener un lenguaje universal, nos permite tener una manera de conectarnos. Ese es un gran proyecto, pero tenemos que construirlo. Tenemos que saber, sin duda alguna, qué tenemos que hacer en esos ámbitos y sobre todo desde la educación, que es pilar fundamental. Yo soy pedagogo, con lo cual esto es como el que tiene un martillo que solo ve clavos. A mí me pasa lo mismo, que con la educación lo solucionamos todo, ¿no? Pues bueno, pues la educación es esa pieza fundamental para ese cambio y esa transformación. Una educación, por cierto, a lo largo de la vida. Yo en mi época de cuando estudiaba pedagogía hablábamos entonces de educación de adultos o educación de mayores. Hoy afortunadamente hablamos de educación a lo largo de la vida y además con esos aprender a aprender, que se ha quedado en un claim que detrás hay mucho más. Aprender a hacer, aprender a vivir, aprender a convivir y aprender a ser. Termino porque me queda 1 minuto 30. Hostia, es que esto corre y tienes que correr. 2 ideas fundamentales. Una, tenemos que crear espacios de diálogo. Pero además en esos espacios de diálogo, muy a lo que Ortega decía en muchos de sus escritos, en espacios, o por ejemplo en la revista Occidente, que como saben cumple ahora 100 años, en sus propósitos, que fue la editorial, donde decía que tenía que ser un espacio para el pensamiento, para esos momentos de incertidumbre que tenemos, para que podamos expresar, para que podamos pensar, para que podamos dialogar. Por cierto, y esto se me va a ir, en castellano utilizamos 3 palabras para lo mismo: dialogar, discutir, debatir. No son lo mismo. Discutir es lo que yo hago con mi mujer, lo que he hecho hasta mi mujer cuando me ha dicho ¿dónde vas un sábado por la mañana? Digo, no, tal. Entonces discutimos. Debatir es yo tengo una idea, vosotros tenéis una idea, yo tengo una idea, vosotros tenéis una idea, yo tengo una idea, vosotros tenéis una idea, y así nos pasamos la legislatura 4 años. Dialogar es lo que creo que tenemos que hacer aquí y lo que hacemos fundamentalmente, construir. Consensuar no significa que alguien ha cedido, sino que juntos hemos construido algo distinto. Y eso lo hacemos a través del pensamiento. Ahí es donde creo que tenemos que generar ese espacio. Y la segunda de las ideas,
tenemos que conectar los conocimientos. No vale solamente que hablemos de educación, que hablemos de sanidad, que hablemos de cultura, que hablemos de economía, si no está interconectada. Tenemos que interconectar todos esos conocimientos y tenemos que trabajar juntos para, sin duda alguna, generar los nuevos impactos que van a hacer esa transformación. La ha clavado.